En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la sagrada familia de tu Hijo, concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas, estimados hermanos y amigos, estamos una vez más aquí para compartir con ustedes esta experiencia de fe que vamos haciendo a la luz de la palabra del Señor. Hermanos, estamos dentro de la octava de la Navidad. La Iglesia, como madre y maestra, no hace nada porque se le ocurrió, porque se lo quiso inventar o algo por el estilo. Tiene un propósito. Sin duda, el misterio que nosotros celebramos, que es el nacimiento del Hijo de Dios, cómo Dios se abaja, se anonada, asume nuestra naturaleza, se reviste de nuestra piel, pone su tienda entre nosotros y lo hace a través de una mujer en su vientre purísimo y elige a una familia, la familia de Nazaret. Es necesario que nosotros reflexionemos este misterio durante un tiempo determinado. Y como la Iglesia, como madre y maestra, sabe que es un misterio que nos sobrepasa a nosotros, entonces ha propuesto reflexionar este misterio durante 8 días. Por eso estamos dentro de la octava de la Navidad. Nosotros el 24 de diciembre ya nos preparábamos en la vigilia para el nacimiento del Hijo de Dios. Y para nosotros es muy importante recordar este misterio. Cabe señalar que el evangelio que nosotros reflexionábamos ese día era el evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 14. Y se nos presentaba un texto con un contexto histórico. El emperador de su tiempo, César Augusto, había determinado con un edicto hacer un censo poblacional donde cada uno de los habitantes debía de irse a circunscribirse al lugar de procedencia. Y en este caso, como la cultura judaica o la cultura judía es patriarcal, entonces se tenían que ir a inscribir al lugar de procedencia de José. Por eso José y María se lleva a su esposa José para ir a inscribirla. Curiosamente, en ese tiempo le llega el momento de dar a luz a María y María no encuentra lugar, José, donde pueda tener su hijo María, y encuentra lugar en una posada, pero en un corral, en un pesebre. Y así sucesivamente se nos iba narrando esta historia del nacimiento del Hijo de Dios con una situación precaria, pero reflexionar cosas muy preciosas que están en el texto es que Dios lo quiso así. Dios lo quiso así, Dios quiso nacer en la sencillez, en la humildad y en la pobreza. Dios quiso que nosotros no nos jactáramos de cosas privilegiadas. Él no quiso nacer entre privilegios. Él quiso enseñarnos a nosotros que no hay mayor riqueza en el mundo que recibirle a Él con alegría. Por eso, a pesar de todas las tragedias que uno puede encontrarse en el texto lo que manifiesta es la alegría de una vida recibida. Por eso, hermanos, el texto tiene un gran significado muy bello, sabiendo que el ángel del Señor se le aparece a unos pastores que entendían el significado del por qué un cordero se colocaba en el pesebre. Y Jesucristo, desde su nacimiento, que nace entre el corral, que nace en el pesebre, ya se nos habla, se nos manifiesta, y para que lo entendamos aparecen los pastores, que eran los que apartaban los corderos perfectos para los sacrificios. Entonces, tenían que ser pastores los que llegaran a contemplar el misterio para que entendieran lo que realmente estaba sucediendo, que era el cordero sin mancha que Dios ha colocado en manos de la humanidad representada en María y José para
la salvación nuestra. Hermanos, en este tiempo de Navidad nosotros vemos muchos elementos que podemos reflexionar. Les decía que la estrella que conduce a los magos a adorar a Jesús, implica para nosotros entrar en esta docilidad de dejarnos guiar, de dejarnos encaminar por esta estrella también que nos lleve a adorar y a darle lo mejor que nosotros tenemos a Jesucristo. Voy a quedarme allí porque ustedes saben que este misterio es amplio. El día 25 de diciembre, que ya celebrábamos la solemnidad, misa de precepto de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Natividad, les decía, viene del latín nativitas, nato, nacimiento, y vita, vida. Entonces nosotros celebramos el nacimiento de la vida. El Evangelio a nosotros nos presenta precisamente el prólogo de San Juan, cuando nos narra a nosotros que Jesucristo es la palabra eterna del Padre. Dice, la palabra ya existía, estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero esta palabra, que es el Verbo encarnado, es luz y es verdad. Es luz y es verdad. Es luz porque viene a alumbrar las tinieblas que nos invaden a nosotros, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan continuar, que nos obstaculizan nuestros sentidos para que nosotros podamos abrazar el misterio. Es la verdad, porque solamente viviendo en la verdad nosotros vamos a poder contemplar el misterio que encierra la persona de Jesucristo, no solo en su persona, sino también en nosotros y para con nosotros. Dice el texto de San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y los que lo recibieron llegaron a ser hijos de Dios. Jesucristo viene al mundo con un propósito que es devolvernos nuestra dignidad de hijos de Dios, dignidad que habíamos perdido por causa del pecado original. De su plenitud, dice San Juan, hemos recibido gracia sobre gracia. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia es dada por Jesús. Ya nosotros no vamos a vivir bajo la ley, sino que vamos a vivir ahora bajo la gracia. No podemos caer nosotros en el legalismo de sabernos cristianos porque somos fieles cumplidores de los mandamientos. Ahora nosotros vamos a vivir bajo la gracia, porque la gracia es aquella que va a poder iluminar nuestra vida para que podamos nosotros alcanzar todo aquello que se nos promete en Jesucristo.